Muy buenas tardes a nuestros miradores, oidores y seguidores de la comuna de la palabra. No quiero dejar de agradecer a todas aquellas personas que nos siguen desde el río Bravo hasta el Suchiate, en diversas entidades federativas. Tampoco quiero dejar de agradecer a quienes nos siguen del Suchiate para la Patagonia, que nos siguen regularmente. Desde las hermanas repúblicas de Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, desde Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, en el Caribe, también nos siguen, República Dominicana, y más allá del charco, quienes nos siguen en España, el País Vasco, Cataluña, Francia, Praga, Italia y algunos otros lugares. No quiero, como cada semana hago desde hace varios años, cuando aún teníamos el programa de Radio Universidad, la Universidad Debate, pues es un compromiso asumido públicamente de recordar que se cumple una semana más, ya entramos a diciembre, va a pasar un nuevo año y aún la mentira histórica sobre los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, sigue pendiendo como una deuda histórica de Estado que el gobierno en turno, cuando estaban en campaña, se comprometió a dejar en claro. Aún no tenemos nada claro. Además de la pandemia, que ya prácticamente a pasos agigantados se acerca al segundo año consecutivo, la otra epidemia, la de la violencia estructural, muertes por dicha violencia, desapariciones forzadas, feminicidios, siguen manifestándose, y no solo en nuestro país, pero en nuestro país. Por ello es que no quiero dejar de enviar un fraternal saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaid, alumna de nuestra Facultad de Psicología en la Universidad de Morelos, hace más de 8 años, desaparecida también en contra de su voluntad, y su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos. Sostengo el fraterno saludo y seguramente esperamos que se aclare qué ha pasado. El día de hoy, como lo anuncié, quiero exponer ante ustedes un conjunto de ideas, pensamientos, sentimientos y emociones que he decidido intitular El principio de esperanza siguiendo a Prometeo. Quiero esta ocasión, cual poeta prometeico, servirme de la palabra hablada y de la imagen viva de mi rostro para lanzar al viento los sonidos de mi voz y los gestos de una cara que quizás muchos pudieran conocer. Me propongo lanzar al cielo mi pensamiento, es decir, un conjunto de voces interiores, decía el poeta Víctor Hugo, o voces de la mente colectivas, decía el psicólogo cognitivo vygotsky James Welch.
que conforman las ideas de una historia, una comunidad, una vida, vivencias y, ¿por qué no decirlo?, la síntesis histórica y personal, colectiva e individual de una existencia grupal y comunitaria. Quiero deciros toda vez que aún transitamos desde hace casi ya 2 años las avenidas y veredas del distanciamiento físico, que no psicológico, del confinamiento domiciliario, de una comunicación mediada por recursos tecnológicos que nos han permitido afrontar las distancias espaciotemporales, la angustia, el miedo, el dolor ante las pérdidas irreparables, la desesperación o los sentimientos de ira, el dolor ante pérdidas irreparables, la angustia, el miedo, la desesperanza, sentimientos de indefensión, culpa, una vez que ciertamente, debido a los avances científico-técnicos, parece que nada está perdido para la humanidad, a no ser la enorme cantidad de seres humanos ocurrida como consecuencia de la presencia de las enfermedades provocadas por este virus. Cientos de miles. Desde nuestro país, América Latina y el mundo. Repito, como hubo dicho y escrito el poeta prometeico, que desde siempre, aunque no nos hubiéramos percatado de ello, siempre se ha encontrado ante nuestra faz, ante nuestro rostro, ante nosotros, el fuego de Prometeo. A pesar de que fuerza espetaba Hefesto, según narraba Esquilo, hemos alcanzado la región extrema de la tierra, el rincón escítico en un desierto nunca hollado. Hefesto, a ti te concierne cumplir las órdenes que te dio tu padre en estas abruptas rocas, sujetar a este malhechor con grilletes irrompibles y vínculos de acero, porque robando tu flor, el resplandor del fuego, origen de todas las artes, se lo entregó a los hombres. Ha de pagar la pena a los dioses por una falta como esta, para que aprenda a soportar la tiranía de Zeus y renunciar a sus sentimientos humanitarios. Y profería también mensaje como este a Prometeo, antes de ser encadenado a unas rocas. Ahora sé del verbo ser en su expresión imperativa, allá, insolente y despojando a los dioses de sus privilegios, dáselos a los efímeros. ¿Qué alivio son capaces los mortales de llevar a tus penas con falso nombre? Los dioses te llaman Prometeo, pues tú mismo necesitas un previsor para saber de qué manera te librarás de tal artificio. Ante ello, Prometeo expresaba: oh éter divino y vientos de alas rápidas y fuentes de los ríos y sonrisa innumerable de las olas marinas y tierra madre universal y círculo omnividente del sol, yo os invoco. Ved lo que siendo Dios, sufro de los dioses. Mirad con qué ultrajes desgarrado he de padecer durante un tiempo infinito de años. Tal es la cadena infame que contra mí ha inventado el joven caudillo de los felices. Ay, ay, por el sufrimiento
presente y futuro gimo, sin saber cuándo surgirá el fin de estos males. Pero ¿qué digo? Todo lo que he de acontecer lo sé bien de antemano y ninguna desgracia imprevista vendrá de nuevo sobre mí. Pero es preciso soportar lo más ligeramente posible la suerte decretada, sabiendo que no hay lucha contra la fuerza de la necesidad. Con todo, me es igual de imposible callar o no callar esta desgracia, porque habiendo proporcionado una dádiva a los mortales, estoy uncido al yugo de la necesidad, desdichado. En el tallo de una caña que llevé a la casa, el manantial del fuego robado, que es para los mortales maestro de las artes y gran recurso, de este pecado pago ahora la pena, clavado con cadenas bajo el éter. Ah, ah, qué ruido, qué aroma invisible ha volado hasta mí. ¿Vienes de un dios, de un mortal o de un semidios? ¿Has llegado a este peñasco en los límites del mundo para contemplar mis penas? ¿O qué quiere? Mirad encadenado a este dios desgraciado, odiado de Zeus. Me he enemistado con todos los dioses y que frecuentan la corte de Zeus por mi gran amor hacia los hombres. Ay, ay, qué movimiento da las escucho cerca de aquí. El aire susurra con ese ligero batir de alas. Todo lo que se aproxima me produce pavor. Quiero recordar aquí, sentado y mirando al infinito, algunos fragmentos del poema prometeico, escrito y salmodiado por el poeta mismo, con su voz casi susurrada al oído, como queriendo invitar a la rebelión a quienes lo escuchaban. Tengo que repetir unas palabras que ya he dicho otra vez. Importa repetir. Porque hay que aprender nuevas definiciones. Los antiguos preceptores nos habían engañado. Los viejos preceptistas retóricos habían definido mal. El genio poético prometeico es aquella fuerza humana y esencial que en los momentos fervorosos de la historia puede levantar al hombre rápidamente de lo doméstico a lo épico, de lo contingente a lo esencial, de lo euclidiano a lo místico, de lo sórdido a lo limpiamente épico. Tiene esta virtud en la hora de las grandes revoluciones humanas. De ordinario es una fuerza general latente, pero aún dormida va ganando a los hombres y a los pueblos para las grandes metáforas, para los grandes transbordos de la historia. Suele existir como un símbolo y es comúnmente la conciencia de un grupo de hombres personificada en un héroe imaginario, nacional o universal. El poeta no es aquel que juega habilidosamente con las pequeñas metáforas verbales, sino aquel a quien su genio prometeico despierto lo lleva a originar las grandes metáforas sociales, humanas, históricas, siderales. Allí donde está la imaginación, ha de estar la voluntad enseguida, con la espada, con la carne, con la vida, con el sacrificio, con el ridículo también, con la pantomima, con el heroísmo, con la muerte. La metáfora poética desemboca entonces en la gran metáfora social. Cuando el hombre doméstico, egoísta y tramposo, degrada el mundo y todo lo rebaja, cuando las cosas no son lo que deben ser, lo que pueden ser,
lo que deseamos que sea. El mecanismo metafórico del poeta es el primer signo revolucionario. Y antes denuncia nuestras miserias el poeta que el moralista. ¿Queréis que el poeta prometeico hable más alto y más claro, que se exprese de una manera dialéctica? Pero el poeta prometeico no es un orador de mítines y no es urgente, no es necesario todavía extenderle un carnet. Nadie debe decir, este poeta es marxista, porque entonces la poesía perdería elevación. El poeta prometeico está con vosotros. ¿Qué más queréis? Vuestra pequeña revolución económica y social de hoy cae, se defiende y se prolonga bajo la curva infinita de su vuelo. Ciertamente, allí donde se halla la imaginación, la voluntad de vencer y triunfar, la intención transformadora y revolucionaria, esa actitud intencional, que sé yo, allí estará también la utopía, aquello que aún no tiene lugar en el espacio histórico y social, y hermanada estará con la ucronía, aquello que todavía no encuentra su tiempo histórico y social. Empero, que no por ello no hallarán su espacio y tiempo, utopía y ucronía enmascaradas por significados inventados por los preceptistas del ayer, del pasado, de lo inconsciente e irracional, para engañarnos y confundirnos, para anestesiarnos y encadenarnos, como a Prometeo, a los peñascos de la amnesia, de la escisión psicológica, de las falsas creencias, de la inconsciencia, de un irracional miedo, de una imbatible desesperanza o sentimiento de indefensión aprendido. Otra vez, repito lo que reiteró hasta la saciedad el poeta prometeico en su poema prometeico, para que no quede en la ignorancia, negligencia o el olvido. Allí donde esté la imaginación, ha de estar la voluntad enseguida, con la espada, con la carne, con la vida, con el sacrificio, con el ridículo, con el heroísmo, con la muerte. Itero, 2 años nos separan ya del comienzo de la era de la peste, y con certeza lo digo, 2 años parecen una nada ante la promesa de las utopías y las ucranianas. Carlos Gardel, en aquel famoso tango, decía más dramáticamente que 20 años no es nada que febril la mirada. Y tenemos ante nosotros la promesa de las utopías y las ucronías no pervertidas, no manoseadas, no trastocadas por los preceptistas del ayer, del pretérito y de la inconsciencia. Ellas, utopía y ucronía, ocupan, aparente a la distancia, el punto que ilumina nuestros pasos. Son, como decía el poeta uruguayo Mario Benedetti, aquello que hace falta, lo que no se tiene, pero se desea, lo que se espera y es esperado, lo que no es, pero pudiera ser gracias a la fuerza poética de poiesis en el griego clásico,
de nuestra imaginación y acción práctica. Léase praxis, lo inexistente aún, pero posible, esperable, deseable. La utopía nunca puede ser reducida a lo que Tomás Moro, Tommaso Campanella o Francis Bacon imaginaron en sus textos clásicos. La utopía y la ucronía se asemejan mucho más a las acciones y pensamiento de Prometeo, Ulises, Fausto, Don Juan, Jacinto Canek, Tupac Amaru, Emiliano Zapata, José María Morelos y Pavón. Son sustancialmente una herramienta esencial para que los seres humanos, a cada paso que damos en su dirección, a pesar de las ilusiones que parecen mostrarnos que se alejan doblemente, es decir, que a cada paso que damos pareciera que se alejan 2 pasos más. Dijera el viejo Lenin, un paso adelante y 2 pasos atrás. Sigamos avanzando, porque otro principio nos sostiene de pie. El principio de esperanza. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué nos espera? Fueron las 5 interrogantes con las cuales Ernest Bloch dio comienzo a su enorme obra, El principio de esperanza, en 3 tomos, Editorial Trota, Madrid, España, 2004, 2006 y 2007, edición a cargo de Francisco Serra, y que considero, debido a su estilo literario y a formar parte de esa poesía prometeica, debió, según mi opinión, intitularse Oda a la Esperanza, en la cual agregará desde el comienzo mismo de esta, una vez planteadas las preguntas que antes enuncié, la siguiente idea. Muchos hoy se sienten confusos tan solo. El suelo vacila y no saben por qué o de qué. Esta situación suya es angustia, y si se hace más determinado, miedo. Y adicionará párrafos más adelante, sin duda alguna, sin dubitar, lo que a continuación susurro a los 4 vientos. Una vez alguien salió al ancho mundo para aprender qué era el miedo, refiriéndose al cuento de los hermanos Grimm, historia de uno que hizo un viaje para saber lo que era el miedo. En la época que acaba de pasar, prosigue Bloch, se ha logrado esto con mayor facilidad. Él escribe el libro entre 1938 y 1947, entre guerras. Y además, hoy, en la era aún pandémica, tenemos claro que en la época que acaba de pasar, pero que no ha pasado, se ha logrado esto con mayor facilidad y más inmediatamente. Este arte se ha dominado de modo terrible. Ha llegado el momento, si se prescinde de los causantes del miedo,
de que tengamos un sentimiento más acorde con nosotros. Se trata, dice, de aprender la esperanza. Su labor no ceja, pues la esperanza está enamorada del triunfo, no del fracaso. La esperanza, situada sobre el miedo, no es pasiva como este, ni menos aún está encerrada en un anonadamiento. El efecto de la esperanza sale de sí. Da amplitud a los hombres en lugar de angostarlos. Nunca puede saber bastante de lo que les da la intención hacia el interior y de lo que puede aliarse con ellos hacia el exterior. No soporta una vida de perro, una metáfora clásica, aunque algunos perros llevan una vida que no parece de perro, que solo se siente pasivamente arrojada en el ente, en un ente incomprendido o incluso lastimosamente reconocido. El trabajo contra la angustia vital y los manejos del miedo es un trabajo contra quienes los causan, en su mayoría muy identificables, y busca en el mundo mismo, no fuera de él, lo que sirve de ayuda al mundo, algo que es susceptible de ser encontrado. He aquí el quid de las interrogantes y del hilo que conduce este pensamiento y estas palabras. Sin embargo, más allá de los sueños e ideales infundados, que se presentan como deseos amorfos e inaprensibles, que se nos muestran como fantásticas imágenes carentes de significado y de sentido, el sueño de la utopía o la ucronía aparece como idea alcanzable. El deseo, freudianamente concebido, se rige por un principio de placer efímero, individual, inconsciente, intrapsíquico, mientras que el principio esperanza es eyectado desde un principio de realidad que recursivamente incluye al deseo. No lo niega, pero se expresa más allá de nuestra interioridad e individualidad. Tener un punto de llegada que se torna inexorablemente en un nuevo punto de partida, nos muestra a todas luces que los seres humanos y las circunstancias ante las cuales nos encontramos están inconclusas, perpetuamente inacabadas, se hallan y nos hallamos en perpetuo movimiento y transformación. Pero esta dialéctica, este permanente cambio, no se encuentra sujeto a los caprichos del azar. Se encuentra estrechamente impulsado por una necesidad, por una carencia, por la ausencia de aquello que hoy parece distante y que si proyectamos y organizamos nuestra actividad y nuestras acciones o tareas en dicho sentido y dirección, alcanzaremos la meta. Tener un punto de llegada nos permite planificar y autorregular nuestra actividad, evaluar nuestros actos, corregir nuestros desaciertos y sobremanera escapar al perpetuo ensayo y error. Esto se ha sabido desde mucho antes de que se hablara de funciones ejecutivas dentro del campo de la neuropsicología del siglo XX para acá. Es que en realidad a veces descubrimos lo que ya estaba descubierto. Dice otra vez Ernest Bloch, con qué abundancia se soñó en todo tiempo. Se soñó con una vida mejor que fuera posible.
la vida de todos los hombres se halla cruzada por sueños soñados despiertos. Una parte de dichos sueños es simplemente una fuga banal, también enervante, también presa para impostores. Pero otra parte incita, no permite conformarse con lo malo existente, es decir, no permite la renuncia. Esta otra parte tiene en su núcleo la esperanza y es transmisible. Puede ser extraído del desvaído soñar despierto y de su taimado abuso. Es activable sin vislumbres engañosos. No hay hombre que viva sin soñar despierto. De lo que se trata es de conocer cada vez más estos sueños a fin de mantenerlos así dirigidos a su diana eficaz, certeramente. Que los sueños soñados despiertos se hagan más intensos. Los sueños soñados despiertos pueden, por eso, hacerse verdaderamente más intensos, es decir, más lúcidos, menos arbitrarios, más conocidos y más entendidos y en mediación con las cosas a fin de que el tiempo que quiere madurar pueda ser estimulado y republicado. He aquí la importancia de no concluir que nos encontramos frente a un muro impenetrable, infranqueable, y que nada podemos hacer más que esperar. Que nos hayamos predestinados al fracaso, a la aniquilación, a la derrota, o muy elegantemente escrito y dicho, a desear el pasado, el antes de inicio de esta pandemia, el ayer. O todavía más, que tenemos ante nosotros una nueva normalidad y estabilidad que no podemos aún comprender o anticipar, porque es un retorno al pretérito que ha sido recubierto con una máscara que denominan nueva normalidad. Ello significa quedar atrapados no solo ante la incertidumbre y el miedo que paralizan. Ello sería tanto como rendirnos ante un sentimiento de indefensión y de desesperanza que nos liquidaría. Tengamos claro que no es solo una pandemia, epidemia. Sepamos que las guerras, denominadas eufemísticamente conflictos, las violencias estructurales, que son cobijo de todo tipo de delincuencias, las relaciones de dominio, subordinación y de producción y reproducción de las condiciones materiales y subjetivas de existencia que mantienen necesariamente la pobreza y la miseria. La corrupción en su acepción no anclada a su esencia filológica y la impunidad. Los flujos migratorios en busca de mejores condiciones de existencia, qué sé yo, son muestra viva de lo que no deseamos, de aquello que despreciamos, a lo cual le tenemos un odio. Sabedores somos de que la reducción de los intereses del mundo ante esta pandemia y epidemia solo miran a Europa, a Estados Unidos y algunos países. No escuchamos hablar de Tanzania, Cabo Verde o de diversos países de África como Sudán y otros más. Solamente los escuchamos para decir la variante Omicron. No escuchamos hablar de países árabes,
ni de Oriente Medio. Pareciera ser que el mundo se reduce a sus intereses y a sus grupos. Lo demás poco importa. Sepamos, pues, que los sueños en vigilia, que las utopías y las ucronías son una herramienta que nos permite imaginar el mundo como debiera ser y orientar selectivamente nuestra actividad individual y colectiva en dicha dirección. Es decir, que no existe posibilidad alguna de deshacernos de lo más deleznable de nuestra existencia sin tener como antítesis antepuesta lo que anhelamos, lo que ahora mismo no se tiene en tiempo y espacio. Léase las utopías y las ucronías, pero que podrán ser alcanzadas. La presencia perenne de la ausencia como objeto de los sueños en vigilia, tesis y antítesis mediadas por una síntesis inconclusa en perpetuo movimiento, tejera en sus principios y después transformados por Marx. Dialéctica pura, pero anclada en un materialismo que se monta sobre la necesidad, cabalgando más allá, pero más allá del azar y la contingencia, que se sostiene en la necesidad y en un principio de realidad sociohistórica. Se hace posible porque una praxis propicia las condiciones necesarias para su construcción y producción. Repito, otra vez es necesario hacerlo. Aquello que el filósofo y político comunista italiano Antonio Gramsci expresaba a tono con el canto de este monólogo contra el pesimismo, previsión y perspectiva, aunque él lo escribió al revés. Previsión y perspectiva contra el pesimismo. Es cierto, decía Gramsci, prever significa únicamente ver claro el presente y el pasado, en tanto que movimiento. Ver claro, esto es, identificar con exactitud los elementos fundamentales y permanentes del proceso. Pero es absurdo pensar en una previsión puramente objetiva, neutra como el jabón medicinal del tío Nacho o del perro agradecido. Quien hace la previsión tiene en realidad un programa que quiere hacer triunfar y la previsión es un elemento de ese triunfo. Ello no significa que la previsión deba ser siempre arbitraria y gratuita, simplemente tendenciosa. Puede decirse, antes bien, que solo en la medida que el momento objetivo de la previsión se haya vinculado a un programa adquiere objetividad, uno, porque solo la pasión aguza el intelecto y coopera a hacer más clara la intuición. Dos, porque siendo la realidad el resultado de una aplicación de la voluntad humana a la sociedad de las cosas, del maquinista a la máquina, prescindir de cualquier elemento voluntarista o considerar únicamente la intervención de la voluntad ajena, la de Dios, como elemento objetivo del juego general, es mutilar la realidad misma. Solo aquel que quiere con fuerza identifica los elementos necesarios para la realización de su voluntad. He aquí el nudo gordiano
Karl Marx en su tesis sexta y 11 sobre Feuerbach lo resumía magistralmente. Ahora bien, no deseo seguir perorando sobre algo que la alienación como fenómeno social ha tornado en amnesia, negación, negligencia o desconocimiento. Si el presente es de resistencia y lucha fundada en los sueños vigiles, el futuro, sin duda, como humanidad, será nuestro. Pero concluye en el prólogo del tomo 1 de su enorme y monumental obra, Ernest Bloch, que en realidad es una introducción a sus ideas expuestas en la trama de los 3 tomos, puedo decir sin temor a equivocar. El ser, ontológicamente hablando, se entiende desde su de dónde, y por eso, solo como un algo igualmente tendente, como un algo hacia un a dónde todavía inconcluso. El ser que condiciona la conciencia, como la conciencia que elabora el ser, se entienden, en último término, solo en aquello desde lo que proceden y hacia lo que tienden. La esencia no es la preteridad, el pasado, el ayer, el antes de. Por el contrario, la esencia del mundo está en el frente. Y en este frente tenemos nosotros la posibilidad de admitir que esta pandemia no nos derrotará. Que esta epidemia será controlada y que tendremos la voluntad y la fuerza suficiente para seguir luchando contra los jinetes del apocalipsis, contra las circunstancias que emergieron de una caja de Pandora, contra aquello que creemos incognoscible, incontrolable, y seguros estemos de que si hemos sido capaces de llegar hasta esta hora, en esta era, es porque seremos capaces también de seguir adelante, porque tenemos esperanza, porque tenemos confianza, porque soñamos, porque imaginamos un mundo como debiera ser y no como es. No quiero dejar de reiterar la invitación a que quienes nos siguen se suscriban a nuestra página de YouTube, La Comuna de la Palabra, porque aun y cuando regresemos con más charlas, monólogos, conferencias, diálogos y otras cuestiones a partir de enero del año 2022, mantendremos abiertas las puertas porque nada está perdido. Hasta la próxima y muchas gracias.